Gloria a Dios, amado. Vamos a entonces no a continuar, ¿verdad? Siempre estamos, ¿verdad? Con acostumbrados, ¿verdad? Dar las enseñanzas que son los viernes y los domingos, ¿verdad? Pero siempre los sábados el pastor da las prédicas, pero bueno, ya que él no está, nos dio esta encomienda, así que vamos a dar esta palabra, ¿verdad? Que sea el Señor orando, sea el Señor hablando en nuestras vidas, ¿verdad? Digo nuestras vidas porque primeramente estoy en primera fila, ¿verdad? La palabra primeramente es para el predicador y luego para el pueblo. Así que lo voy a invitar a que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar para que sea el Señor, ¿verdad? Amén. Hablándonos a nuestras vidas, ¿verdad? A través de su palabra que ya nos ha hablado Él a través de su palabra. Dice que en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, así que aquí está la palabra por la cual Él nos ha hablado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, mi Dios, porque los tiene en este lugar, Padre, con el propósito de bendecirnos, Señor amado, el propósito que nosotros le adoremos, le exaltemos, pero también, el Señor amado, que usted nos bendiga a través de su palabra. Háblanos a través de tu palabra, Señor amado, de tu palabra, Señor amado, que viva y eficaz, que nos instruye, nos corrige, nos enseña, Padre, que sea usted hablando en nuestras vidas, Señor amado, y ayudándonos, Padre, a explicarla, a exponerla, Señor, con sabiduría, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice a este remanente, Señor amado. Usa a tu siervo, mi Dios amado, como instrumento que soy en tus manos, Padre. Que sea tu palabra, Señor, que no le quite ni le agregue, sino que sea tu palabra, Padre, palabra que edifica, Señor amado. Gracias, mi Dios amado. Úsame como instrumento para tu gloria y para edificación de este remanente, Padre. Gracias, Señor amado. Que sea tú aclarando mi mente, mi corazón, Padre, y que seas tú preparándonos para recibir tu palabra viva y eficaz, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Puede tomar su asiento, amado. Gloria a Dios. Y vamos a predicar, amado hermano, esta noche en Primera de Reyes, ¿verdad? Primera de Reyes, busque Primera de Reyes, capítulo en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 17. Desde que el pastor, ¿verdad?, envió el programa, que miré, pues que me tocaba, ¿verdad?, la prédica. Entonces inmediatamente se me vino a mi mente, ¿verdad?, este pasaje, o sea, se sabe, ¿verdad?, de qué habla el capítulo 17 y 18, ¿verdad?, 19 de Primera de Reyes, del profeta de fuego que llamamos, ¿verdad?, los profetas Elías. Se me vino a mi mente, ¿verdad?, traer esta palabra en estos capítulos. Y bueno, pues cuando algo pasa así, uno obedece, ¿verdad? Yo siempre decimos que le oramos al Señor que nos dé la palabra, ¿verdad? Y pues estuve meditando en el Señor, ¿verdad? Y pues me preparé, ¿verdad?, durante la semana y esta es la palabra que el Señor dio, ¿verdad?, para traerla este día. Así que lo invito que la abra ahí en Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Nos vamos a leer, amado hermano, el versículo 1, ¿verdad? Y le puse como tema: si Dios te llamó, Dios respaldará tu ministerio, ¿verdad? Amén. Ese es el tema que le puse yo al mensaje. Así que vamos a leerlo, amado hermano, el versículo 1 de Primera Reyes, capítulo 17 y versículo 1. Y vamos a leerlo, ayúdame a leerlo todo junto. Dice: Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria a Dios. Solamente, ¿verdad?, dice el profeta, por mi palabra. No es palabra de Elías, no es palabra de hombre, es palabra del Señor. El Señor habló a Elías, ¿verdad?, y le dijo: ve a Acab y dile así dice el Señor, ¿verdad? Entonces, amado hermano, como le repito el tema, ¿verdad?, si Dios te llamó, Dios respaldará tu ministerio. Vemos en la Biblia, amado hermano, a todos los hombres del Señor que el Señor llamó, que el Señor respaldó a cada uno de ellos. Amén. A ninguno el Señor lo dejó avergonzado. Todos los siervos, los profetas que el Señor llamó, a todos Él los respaldó y ninguno quedó avergonzado del Señor. Amén. Y por eso el tema, ¿verdad? Si Dios me llamó a mí, si Dios lo llamó a usted, el Señor respaldará su ministerio. Por supuesto, ¿verdad? Es un llamado, ¿verdad? Y el llamado del Señor no
no es un juego, amado hermano, es una responsabilidad que el Señor nos da, ¿verdad? A nosotros, porque siempre hemos dicho, ¿verdad? Hay dos llamados, el pastor nos ha hablado y nos ha dicho, hay dos llamados que el Señor hace. El primer llamado, ¿verdad?, es a salvación, y el segundo llamado es al ministerio, al servicio, a servirle a Él. Gloria a Dios. Y ¿verdad?, es lo que el Señor hizo con Elías. Aunque Elías, amado hermano, no se dice en sí que Dios le habló, que Elías, como algo otros profetas que dice, ¿verdad?, que estaban como algo otros profetas que dice que estaban trabajando, que estaban haciendo esto, estaban haciendo lo otro. Sin embargo, el profeta Elías no se dice, ¿verdad?, qué estaba haciendo el profeta. Simplemente dice, ¿verdad?, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, por supuesto, ¿verdad?, era Dios enviándolo a darle un mensaje a este rey de Israel, ¿verdad? Eran tiempos muy difíciles, amado hermano, en los tiempos que Elías se levantó como profeta. Eran tiempos peligrosos, tiempos de oscuridad, espiritualmente hablándolo, ¿verdad? Tal vez eran tiempos prósperos en material, ¿verdad? Tal vez había mucha prosperidad materialmente hablando, pero eran tiempos de oscuridad, tiempos de escasez espiritualmente hablándolo. En esos tiempos, ¿verdad?, es cuando este rey Acab se casó con aquella mujer, ¿verdad?, con Jezabel, que hasta el día de hoy la mencionamos, ¿verdad?, el espíritu de Jezabel, que está mencionado en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Este rey se casó con esta mujer no era una israelita, era una mujer pagana, ¿verdad?, era de otra nación, lo cual estaba prohibido para los reyes hacer esas cosas. Este rey, amado hermano, era un rey perverso, pero al mismo tiempo era un rey falto de carácter, ¿verdad? Un hombre que era dominado por esta mujer. Siempre, amado hermano, el Señor le ha dado el ministerio a un hombre, ¿verdad? Le ha dado el ministerio a los hombres, porque los hombres son la cabeza, tanto en el hogar como en una nación. Debe ser un hombre que lleve las riendas, no porque Dios menosprecia a la mujer, sino porque así es como Dios lo ha determinado, ¿verdad? Dios tiene a la mujer, como dice que los hombres tratemos a las mujeres como vasos frágiles, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán, le dio a la mujer como una ayuda, ¿verdad? Dios creó a Adán y a la mujer pues la creó como una ayuda a Adán. Pero sin embargo, ¿verdad?, este hombre Acab se dejaba dominar por esta mujer. Era una mujer, amado hermano, que era una idólatra, ¿verdad? Venía de otra nación, venía de otra cultura, por lo tanto, ¿verdad?, introdujo todas estas paganismos a la nación de Israel, lo cual, ¿verdad?, hizo mucho daño a la nación, a la gente, al pueblo de Israel. Entonces, Dios levanta a este profeta Elías, amado hermano, como un hombre, ¿verdad?, podemos decirle poderoso, pero sin embargo era un hombre, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros. Dice Santiago, ¿verdad?, que era un hombre, ¿verdad?, semejante a nosotros, ¿verdad?, con pasiones, ¿verdad?, con temores, con todo, ¿verdad?, lo que nosotros somos. ¿Cuántos de nosotros no somos temerosos a algunas cosas? Entonces vemos a este hombre que Dios lo manda y le dice: ve a Acab y dile que no habrá lluvia, ¿verdad?, en estos años, en estos días, sino por tu palabra. O sea, Elías le dice: si no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. No le dice por cuánto tiempo, ¿verdad? Ahí en este pasaje no se dice por cuánto tiempo el Señor le dijo a Elías que no va a llover. Pero si vemos, ¿verdad?, por ejemplo en Lucas capítulo 4 versículo 25, o en Santiago capítulo 5 versículo 17, también vemos que el Señor dice ahí, ¿verdad?, que el tiempo que no llovió fue por 3 años y medio, ¿verdad? Entonces ese es el tiempo que no llovió en ese tiempo en Israel. Venía siendo, amado hermano, podemos decir, como una disciplina que el Señor le estaba poniendo a su pueblo, porque el Señor siempre dice que Él, al que ama, lo disciplina. Eso también nos es aplicado a nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Dice que el Señor, aquel que toma por hijo, lo disciplina. Y Israel era como un hijo de Dios en ese tiempo. Ahí lo tomaba, ¿verdad? Dios lo tomaba de muchas maneras, pero dice, ¿verdad?, que lo tomaba como un hijo. Dice que de todas las naciones a Israel lo tomó, ¿verdad?, como a un hijo, y lo disciplinaba como a hijo que era.
Gloria a Dios. Entonces vemos, amado hermano, este hombre, Elías, amado hermano, que pasa por tiempos, amado hermano, que donde el Espíritu de Dios lo usaba poderosamente. Dios le hace un llamado, ¿verdad?, a Elías. Y siempre, ¿verdad?, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y Dios nos ha llamado a nosotros. Y siempre se dice, ¿verdad?, Dios tiene un plan, un propósito para ti. Y de hecho así lo es. Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. El problema es que ese plan, ese propósito, no sabemos cuál es, ¿verdad?, que Dios tenga cuando Dios nos llama a la salvación. Puede ser que el Señor lo llame, ¿verdad?, para servir en la música. Puede ser que el Señor lo llame a usted para ser un evangelista. Puede ser que el Señor lo llame a usted para ser un pastor. Puede ser que lo llame para ser un maestro, ¿verdad? Pero, amado hermano, los ministerios del Señor son un privilegio, pero son una responsabilidad. Y hemos visto, amado hermano, el ministerio del pastorado, que es un ministerio muy sufrido de los pastores. Pero el Señor, amado hermano, siempre como le dije, ¿verdad?, en el tema, si Dios te llamó, Dios respaldará tu ministerio, Dios te dará la fortaleza, Dios te dará la fortaleza, ¿verdad?, para soportar todo aquello que venga a nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos tenido aflicciones? Puede ser que estemos pasando por una aflicción en nuestra actualidad. No estoy hablando de una aflicción de una enfermedad, sino una aflicción a veces espiritual que estamos pasando. Porque pasamos esas aflicciones espirituales en nuestra vida. O no sé cuál aflicción puede estar pasando usted como hermano. Pero de que pasamos por aflicción, lo pasamos. Entonces vemos que, ¿verdad?, el Señor le dice a Elías, luego lo llama y le dice: Elías, vete, ¿verdad?, vete de aquí, vete al arroyo de Querit, ¿verdad? Se imagina, el Señor nos llama a un lugar desierto, a un lugar solo, a un arroyo. No le dije, ¿verdad?, vete a tal aldea, a tal ciudad, no, le dice vete a un arroyo. Posiblemente era un lugar, ¿verdad?, solo, donde no había gente, donde no había más población. Y Elías obedeció al Señor y se fue ahí. Pero el Señor, amado hermano, en medio de ahí, de la soledad, de cualquier situación que esté pasando, el Señor le suplió, le proveyó, ¿verdad? Ahí el Señor lo mandó y lo alimentó, ¿verdad? Ahí dice que iban los cuervos y le llevaban pan y carne de mañana y pan y carne por la tarde. Amén. Nunca el Señor lo desamparó a sus siervos. Si Dios te llamó, Dios, ¿verdad?, Dios va a respaldar tu ministerio, Dios te fortalecerá. Por supuesto, hay una responsabilidad que a nosotros nos corresponde. El Señor nos da, ¿verdad?, ¿verdad?, las armas para nosotros poder luchar nuestra batalla, nuestra guerra en este transitar, en este caminar. Amado hermano, venimos hablando, ¿verdad?, del llamado de Dios, pero también, ¿verdad?, del ministerio de Dios. Dios nos llama, pero Dios nos da un ministerio. Pero todo esto tiene un propósito, amado hermano. Entonces podemos decirle cuál es el propósito de que Dios nos llamó, Dios nos dio un ministerio. ¿Será en vano todo esto que estamos pasando? Entonces podemos decir, ¿verdad?, Dios nos llama, Dios nos da un ministerio y hay un propósito, hay una meta por el cual Dios nos ha llamado a nosotros. Y eso debería de ser nuestro enfoque, amado hermano, como cristiano. Que Dios te llama no para simplemente hacerte sufrir en esta tierra, no, Dios te llama con un propósito, amado hermano, mucho más grande del que nosotros pensamos. El propósito mayor que Dios nos llama, amado hermano, no es hacernos sufrir en esta tierra. O podemos decir, ¿verdad?, que el propósito mayor, que aunque sí es cierto, ¿verdad?, el propósito mayor que nosotros llamamos el evangelio a toda criatura, es verdad, Dios nos llama para eso, pero no es el propósito mayor. Romanos capítulo 8 dice que Dios nos llama, ¿verdad?, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito mayor que Dios nos llama, amado hermano, es para conformarnos, para que nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesucristo, conformar nuestro carácter al de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios llama a Elías, ¿verdad?, y le dice: vete al arroyo de Querit. Ahí es donde Dios lo alimentó, ¿verdad?, no lo sostuvo. Ahí Dios lo proveyó, le suplió todas sus necesidades. Pero le repito, ¿verdad?, no era un lugar muy agradable que digamos. Y Elías no estuvo ahí por un mes, por 2 meses, no, Elías estuvo ahí por mucho tiempo. Acuérdese que la sequía duró 3 años y medio.
Elías no estuvo ahí por 3, 4 días, no, Elías estuvo ahí en ese arroyo por mucho tiempo, ¿verdad? Pasado el tiempo, ¿verdad? Dice que el arroyo se secó. Entonces Dios le dijo a Elías, vete, ¿verdad?, a Sarepta de Sidón. Ahí le ha dado orden a una viuda que te alimente, que te dé de comer, que te sostenga, ¿verdad? Y ha dado orden ahí a una mujer viuda para que te dé de comer, ¿verdad? No lo dice así, nomás estoy tratando de explicarlo, de que usted me entienda de qué es lo que Dios, ¿verdad?, le tenía a Elías adelante. Entonces Dios lo llama y le dice que se vaya para allá. Imagínense, es un tiempo difícil, un tiempo donde no ha llovido por muchos, ya tal vez han pasado 2 años y medio, tal vez 3 años hayan pasado, ¿verdad?, que no haya llovido. Dios le dice, vete para ahí, y ha dado orden ahí que te sostengan. Llega Elías a la ciudad, hermano, y llega, y cuando entra en la puerta de la ciudad ve a una mujer recogiendo madera, ¿verdad?, recogiendo leño. Y entonces Elías le pide a la viuda que le dé un poco de agua. La mujer, ¿verdad?, atenta fue, ¿verdad?, a traer el agua, pero cuando ella iba le dice, pero también tráeme una torta para yo comer. Ella le dice, ¿verdad?, que no tiene más que un poco de harina y un poco de aceite para hacer una torta para ella y para su hijo, y luego dejarnos morir. Era lo poco que ella tenía. Pero ahí es donde vemos la mano de Dios, amados hermanos, sosteniendo a su siervo. Dios nunca, ¿verdad?, dejará a su siervo pasar en vergüenza. Siempre Dios lo sostendrá, Dios siempre le proveerá, Dios siempre, ¿verdad?, le dará a nosotros lo que necesitamos. Pero como le repito, ¿verdad?, hay una responsabilidad que a usted y a mí nos corresponde. Buscar del Señor en ayuno, en oración, ¿verdad?, leer su palabra, que es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros en la actualidad. Ella no tenía más que un poco, ¿verdad?, para ella. Pero tan sin embargo, amado hermano, ella no le dijo que no. Ella fue, preparó, ¿verdad?, lo poco que ella tenía, y le sirvió a Elías, como él le dijo, ven y sírveme a mí primero. Porque Elías sabía, ¿verdad?, que al Dios al que él le servía le iba a suplir, le iba a proveer a ella. Tal vez nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos quedado con unos pocos centavitos que tenemos y alguien nos dice, préstame tanto. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿verdad? Alguien me dice, préstame dinero, mira, estoy pasando por una necesidad. Creo que a usted también le puede haber pasado, y usted, ¿verdad?, no dije, no tengo, no, sino que usted viene, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que usted sepa, ¿verdad?, que es alguien que está en esa necesidad. Porque a veces hay personas que se quieren también aprovechar. Entonces uno necesita la sabiduría para saber, ¿verdad? Porque uno ya le ha pasado, no va a venir una persona que tal vez a usted le ha dicho, ¿verdad?, que préstame dinero, que se quiere aprovechar, y luego viene y nunca se desaparece. Pero esta mujer, ¿verdad?, sin saber, o tal vez ella sabía quién era Elías, tal vez no lo sabía. Lo más seguro es que no sabía quién era Elías, tal vez no lo conocía, porque no era una ciudad, no era un pueblo de Israel, era una mujer que no era israelita, que estaba fuera, ¿verdad?, de los límites de Israel. Entonces viene Elías y le dice, dame a mí primero. Ella viene y le sirvió a Elías primero. Y dice que nunca le menguó, amado hermano, de la vasija, ¿verdad? Nunca menguó la harina ni el aceite. Siempre tuvieron para comer, ¿verdad? Después de que ella dijo, no tengo nomás que un poquito de harina, ¿verdad?, y un poco de aceite para hacerme una torta para mí y mi hijo y dejarnos morir. Luego ella tuvo mucho, ¿verdad?, para sostenerse a ella, para sostener a su hijo por mucho tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos al Señor, ¿verdad?, ahí obrando en la vida de su siervo. Siempre vemos, ¿verdad?, la grandeza y nos admiramos como el carácter de estos hombres, pero nos olvidamos quién está detrás de estos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Nos olvidamos de aquel que está, ¿verdad?, obrando en la vida, porque aquí no se trata de Elías, se trata de Dios, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad? Él es el grande aquí, no es Elías. Aunque debemos admirar el carácter de esos hombres también, hombres de Dios. Porque no cualquiera, hermano, va a aguantar todo lo que Elías pasó. Que aunque el Señor lo estaba usando poderosamente, también él estaba, ¿verdad?, también era un hombre, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros.
Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos a Elías ahí, ¿verdad? Con la mujer, esta viuda, y vemos todo lo que pasó él. Luego viene, ¿verdad? Y dice que el hijo de esta mujer enfermó. Gloria a Dios, aleluya. El hijo de esta mujer enfermó, ¿verdad? Y tanto era, ¿verdad? La enfermedad que le pegó al muchacho, que dice que quedó sin aliento y que murió el niño de esta mujer, el único que tenía. Así como vemos a Jesucristo cuando iba por el camino, ¿verdad? Que iban a enterrar la sirofenicia, que dice que iba a enterrar a su hijo, a su único hijo que tenía, y Cristo, ¿verdad? Se compadeció de ella y resucitó a aquel hijo. Igualmente aquí, ¿verdad? Vemos a Elías, y vemos a Elías, amado hermano, en la casa de esta mujer, que después de esta mujer haber pasado tantas penurias, acuérdese, una viuda en esos tiempos era una mujer que apenas con escasos recursos pasaba ella. No era que tenía, ¿verdad?, abundancia. No estaba como en estos tiempos, ¿verdad?, que el gobierno le suple, le da a las mujeres, ¿verdad?, que no tienen esposo. No, a ellas, hermano, eran lo poquito que podían conseguir. Tal vez personas bondadosas les daban, o tal vez ellas buscaban la manera de cómo sustentarse para ella y para su hijo. Pero vemos esta señora, esta viuda, que después, amado hermano, de pasar mucha penuria, viene y se le muere su hijo. Pero Elías se compadece de ella, ¿verdad? Y Elías sabe a quién le ha servido, a quién le está sirviendo: al Señor de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Y Elías sabe que Dios le puede resucitar a su hijo. Y no quiero entrar en muchos detalles, amado hermano, pero Dios así lo hizo, ¿verdad? Después de que Elías oró al Señor, Dios le revivió, le resucitó nuevamente al hijo, a la viuda. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Después, amado hermano, Elías, ¿verdad? Después dice que en el 18, y que pasados 3 años, ¿verdad? Nuevamente el Señor le dice a Elías que se muestre, ¿verdad?, a Acab nuevamente. Le dice que se muestre a Acab, ¿verdad? Después de mucho tiempo, ¿verdad?, que no había llovido, ya habían pasado 3 años, dice en el versículo 18, capítulo 1, dice que habían pasado 3 años ya, 3 años de que no llovía. Se imagina 3 años, ¿qué puede quedar en esta ciudad o en un país después de 3 años sin lluvia? Se imagina esta ciudad de Houston, ¿verdad? Una ciudad grande, una ciudad muy bonita, pero sin 3 años sin lluvia. Ya hemos experimentado, ¿verdad? 3 meses sin lluvia, es muy feo, ¿verdad? Ya el gobierno, ¿verdad? Ya las autoridades le dicen a las personas que dejen de regar sus pastos, que no hagan esto, que no gasten mucha agua. En 3 meses, simplemente en 3 meses de sequía. Se imagina 3 años de sequía en una ciudad. Y en estos tiempos, ¿verdad?, que el agua ha escaseado mucho. Pero aquí habían pasado ya 3 años cuando el Señor le dice a Elías que vaya y se muestre acá nuevamente. Gloria a Dios, aleluya. Viene Elías y se presenta, ¿verdad?, delante de Acab, y le dice, ¿verdad?, uno de los momentos más, podemos decir, heroicos o grandiosos que Elías vivió, ¿verdad? En el versículo 18 del capítulo 18, cuando Elías se presenta, ¿verdad?, a Acab, y le dice, ¿verdad?, y le dice que bueno, Acab le dice, ¿verdad?, eres tú, en el 17, eres tú el que ha turbado a Israel. Pero Elías le dice, ¿verdad?, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, era como un juicio de Dios sobre esta nación por haberse abandonado, por haberlos dejado. Yo les había dicho, ¿verdad?, en Deuteronomio a Israel, que si, en Deuteronomio 28, que si ellos se acataban a sus mandamientos, si ellos, ¿verdad?, seguían sus mandamientos, muchas bendiciones iban a venir sobre ellos. Pero si los dejaban, iban a venir, ¿verdad?, muchas también maldiciones sobre ellos. ¿Verdad? Serás bendito, le dice, ¿verdad? Si mis mandamientos, serás bendito en la ciudad, en el campo.
tu ganado prosperará, ¿verdad? Y todo, muchas bendiciones. Pero sin embargo, si tú dejares mis mandamientos, serás maldito aquí, serás maldito en la ciudad, en el campo, donde quiera que te encuentres. Y es una de las razones, ¿verdad?, por la cual Dios le trae este juicio sobre esta nación, por haber dejado, ¿verdad?, los mandamientos del Señor y haber seguido, ¿verdad?, a dioses paganos, dioses que no son dioses. Elías le dice, ¿verdad?, a Acab, y le dice, ¿verdad?, que le congregue, ¿verdad?, en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá. ¿Verdad? Un momento muy muy grandioso, podemos decirlo, para Elías, ¿verdad? Se imagina un solo hombre enfrentarse a 850, ¿verdad?, profetas. Por supuesto, profetas paganos, no eran profetas verdaderos, eran profetas que no eran de dioses verdaderos. Un solo hombre, pero Elías sabía quién estaba detrás de él, a quién él le servía. Elías sabía el Dios que él tenía. Elías había visto la mano del Señor obrando en su vida y obrando en la vida de otros a su alrededor. Así que Elías sabía a quién le servía, que Jehová es el Dios verdadero. Y él sabía que los dioses que le servían en ese tiempo, ¿verdad?, eran dioses falsos, dioses mentirosos. Por supuesto, ¿verdad?, dice la palabra que detrás de cada ídolo hay demonios, ¿verdad? Hay espíritus, hay principados operando, principados satánicos operando, ¿verdad? Pero nadie más grande que nuestro Dios. Es al mismo Dios a que nosotros le servimos, amado hermano, al mismo Dios que Elías le sirvió. Elías le dijo, congrégame, ¿verdad?, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá. Cuando todos están congregados, le dice Elías, vamos a hacer algo. Le dice al pueblo Elías, ¿verdad? Le dice Elías al pueblo, le dice, si Jehová es Dios, seguidle. En el versículo 21 usted va a ver que dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, lo que Elías está haciendo, tratando de hacerle ver al pueblo que a los que ellos le estaban sirviendo en la actualidad no eran dioses, sino que era un engaño, era una mentira, ¿verdad?, de parte del reino de las tinieblas, que él estaba engañando, que era un engaño que tenía, ¿verdad?, era una venda que el pueblo tenía. Después de haber visto tantas cosas o haber escuchado tantas historias de sus padres, este pueblo, amado hermano, se vuelve, ¿verdad?, a dioses paganos, dioses de mentira. Entonces él le dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y Elías le dice, ¿verdad?, vamos a hacer algo, vamos a que se nos den a nosotros, a los 850 profetas, ¿verdad?, le va a dar un buey y a mí se me va a dar otro. Y lo vamos a preparar, lo vamos a poner en un altar, ¿verdad? Y el Dios que haga descender fuego, ese va a ser el verdadero Dios. Entonces dice que desde la mañana, ¿verdad?, estos profetas prepararon su holocausto, lo prepararon, ¿verdad?, arreglaron la leña, lo partieron el buey y lo pusieron encima de la leña, ¿verdad? Y dice que desde la mañana hasta el mediodía estuvieron, dice, gritando, ¿verdad?, invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y no había respuesta ni alguna. Dice que Elías se burlaba de ellos y les decía, gritad en voz alta, gritad porque es Dios. Quizás está meditando en el 27, quizás está meditando, o en el capítulo 28, versículo 27, y tal vez está meditando, ¿verdad? Tal vez duerme, les decía él. Dice que él se burlaba de los profetas, porque hacían grande escándalo, dice, invocando a su Dios y no le respondía. Tal vez duerme o tal vez está meditando. Despertarle, gritarle, porque tal vez está durmiendo. Y ellos clamaban a gran voz y sajaban, y se sajaban con cuchillo, o sea, se cortaban en las manos, ¿verdad? Y sangraban, dice. Hacían grande espectáculo, ¿verdad? Lo que estaban viendo ahí.
¿Se imagina? Usted puede, no sé si ha visto usted videos, yo nunca he visto en vivo, en persona, pero sí he visto videos como esas personas que hacen esos rituales, como le hacen bien, hacen unas cosas de horrible, ¿verdad? Yo me imagino 800 hombres haciendo ese espectáculo ahí. Por eso Elías se burlaba de ellos. Acuérdense que Israel tenía, ¿verdad? Habían tres sacrificios que hacía. Uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 y otro a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces dice que de la mañana ellos hasta la mediodía Elías les dio el chance a ellos que, ¿verdad?, que presentaran su holocausto y que clamaran a su Dios, pero no hubo respuesta alguna. Cuando llegó, dice, la hora del sacrificio en la tarde, en el versículo 30 dice que Elías, ¿verdad?, preparó, dice, el holocausto, preparó, dice, el altar que estaba derribado, el altar de Jehová. Dice que tomó 12 piedras, las colocó, dice, y luego, ¿verdad?, partió el buey, lo puso encima, dice, bueno, preparó la leña, dice, y encima de la leña puso la carne, todo, dice, y puso grano, puso 3 medidas de grano, y luego dice que les dijo al pueblo que derramaran 4 cántaros de agua alrededor. O sea, era algo que Elías le estaba tratando de mostrar al pueblo, verdaderamente quién era el verdadero Dios. ¿Qué posibilidades había, amado hermano, de que se encendiera aquello? Después de que, ¿verdad?, carne, la leña ahí, ¿verdad?, carne ahí, y luego sin fuego abajo, nada de fuego. Y luego derrámenle agua, y no solamente 4 cántaros, sino que le dice, échenle otra vez, otros 4. Y luego una tercera vez, échenle otros 4 cántaros de agua, tanto que estaba bien inundado, ¿verdad?, de agua. ¿Qué posibilidades había de que esto se encendiera, de que le prendieran fuego, de que alguien fuera y nosotros veo, hermano Henry, cuando hace carne, que a veces le echa, ¿verdad?, no sé, un poquito de aceite, o le echa un poquito de combustible para que prenda todavía, ¿verdad? Y ellos no le echaron combustible, le echó agua. No había ninguna posibilidad de que alguien fuera y le pusiera fuego. ¿Cómo iba a prender aquello si estaba lleno de agua? ¿Qué posibilidad podía haber? Ninguna. No había posibilidad alguna de que eso encendiera. Nosotros le echamos 4 galones, ¿verdad?, pero de gasolina para que prenda ahí más rápido. Gloria a Dios. Pero lo que Elías estaba tratando de hacerle ver, ¿verdad?, dice que lo que quería, ¿verdad?, no Elías solamente, sino el Señor, hacer volver el corazón del pueblo hacia Él, porque se habían apartado del Señor. Entonces Elías, amado hermano, oró, clamó al Señor y le dije, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, en el 36, Dios, ¿verdad?, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. No bastó mucho, más hermano, para que Elías, ¿verdad?, le orara al Señor, porque estaba orándole al Dios verdadero, al cual usted y yo le servimos. El mismo que Elías le sirvió, al mismo que Elías le está orando, es al mismo Dios que nosotros oramos. Solamente que nosotros a veces oramos al Señor y queremos, ¿verdad?, que así como a Elías prontamente el Señor le respondió, también el Señor lo responda a nosotros. Y a veces sí, el Señor responde inmediatamente, pero tal vez el Señor se tarda. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que el Señor siempre responde a nuestras oraciones. Puede hacer que el Señor nos diga que sí, o puede hacer que nos diga que no, pero Él responde a nuestras oraciones. Ahí estaba Elías, ¿verdad?, orándole al Dios verdadero, ¿verdad? Y entonces vemos, amado hermano, que descendió fuego, ¿verdad?, del cielo y consumió todo el holocausto. No solamente consumió la carne, dice que consumió todo, la piedra, ahí que no quedó nada, consumió el agua, consumió todo, dice que hasta el polvo, ¿verdad? O sea que quedó ahí limpio, o sea, demostrando el Dios que era el Dios verdadero, al quien Elías le estaba sirviendo. Elías no le estaba sirviendo a un ídolo, Elías no le estaba sirviendo a un Dios falso, le estaba sirviendo al Dios verdadero, al Dios al cual usted y yo le servimos. Gloria a Dios, a Él sea la gloria, bendito su nombre.
Entonces dice en 39 que el pueblo, ¿verdad?, viendo todo lo que había pasado, dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Habían entrado en razón, ¿verdad?, que habían abandonado al verdadero Dios para irse en pos de dioses falsos, dioses que no pudieron hacer, ¿verdad?, descender fuego del cielo. Alguna demostración ahí podemos decir, de poderes, ¿verdad? El Dios verdadero contra, no solamente que eran, no es que eran simplemente, ¿verdad?, estatuas de madera, no es que habían principados atrás de eso, habían principados tratando, ¿verdad?, de hacer descender fuego del cielo, pero no pudieron hacerlo porque el Dios del cielo se los impedía. Claro que estaban los principados satánicos tratando de hacer descender fuego para seguir engañando al pueblo, pero sin embargo el Señor Dios, nuestro Dios, no se los permitió, porque Él es el que tiene el poder en los cielos y en la tierra, y Él tiene dominio sobre todas las cosas. A Él le damos la gloria porque Él es nuestro Dios fiel y verdadero. Vemos a Dios, amado hermano, que llamó a Elías, y el Dios lo está respaldando, ¿verdad? Respaldando a su siervo, ¿verdad? Amado hermano, se le repito, ¿verdad? Si Dios nos ha llamado a nosotros, Dios va a respaldar nuestro ministerio. Amén. Pero no todo, amado hermano, en el llamado de Dios, como le repito, es como decimos, ¿verdad?, camino de rosas. A veces estamos arriba, ¿verdad?, espiritualmente hablándolo, gozosos, alegres, pero hay momentos, amado hermano, que no miramos, ¿verdad? Miramos todo cerrado, que no le miramos salida a las situaciones. Después a Elías, después de haber pasado, amado hermano, este momento glorioso, ¿verdad?, recibe un mensaje, ¿verdad?, de Jezabel, y le manda a decir, y le dice: díganle a Elías que así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no lo pongo a él como uno de los que él había quitado la vida. O sea, que los dioses, ¿verdad?, me hagan a mí y me añadan si yo a él no lo deshuello como él, ¿verdad?, como le había decapitado a los 850 profetas falsos. Porque dice que después de todo eso, Elías le dio la orden al pueblo y le dice: agárrenos a todos. Y los decapitó a todos. Elías lo hizo, dice que Elías los decapitó. O sea, por mandato de Dios, ¿verdad? Elías, porque estaban engañando al pueblo, estaban engañando a la nación. Elías, ¿verdad?, los decapitó a todos. Entonces cuando Acab le da la noticia a Jezabel, ella se enoja, ¿verdad?, y le manda el mensaje a Elías. En el capítulo 19, versículo 2, dice que ella le mandó el mensaje a Elías y le dije: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, fue una sentencia de muerte que le mandó esta mujer a Elías. Después de haber visto después de haber leído lo que hemos leído, y después de haber visto Elías lo que miró, era para que Elías, ¿verdad?, se pusiera, ¿verdad?, como decimos, ¿verdad?, firme en su decisión. Pero sin embargo, amado hermano, vemos la fragilidad y la debilidad de Elías como ser humano que es. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido temores, ¿verdad?, no hemos tenido, ¿verdad?, no nos han insultado, tal vez nos han intimidado, nos hemos sentido intimidados? Y Elías se sintió así, ¿verdad? Entró temor en él. Y dice que Elías, ¿verdad?, viendo el peligro, se levantó y se fue, ¿verdad? En el 19:3 dice que se fue, ¿verdad?, para salvar su vida. Tuvo temor Elías. Eso pasa, eso nos pasa a nosotros, eso nos ha pasado, nos puede estar pasando. Y a pesar de que sepamos quién nos ha llamado,
que proclamamos al Dios poderoso, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que hemos leído las historias en el Antiguo Testamento, lo que hemos visto en el Nuevo Testamento, cómo Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tu pecado y por mi pecado. Después de haber leído todo eso y saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todavía dudamos de nuestro Dios. Es posible que no lo hablemos con nuestra boca, digamos, no, ya no creo en Dios, pero con nuestros actos, nuestra forma de actuar, ¿verdad? Lo negamos y ya no, a veces negamos a nuestro Dios. Dios nunca nos va a fallar a nosotros, nunca nos ha fallado ni nos va a fallar. Él nos ha hecho promesas, amado hermano, y las va a cumplir en nuestra vida. Dios te llamó, amado hermano, Dios te sustentará en tu ministerio. Y Dios, amado hermano, el propósito que Dios tiene para nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y más que eso, amado hermano, llevarnos a su gloria, a donde está Cristo sentado a su diestra, para que nosotros también estemos allá, ¿verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que nosotros también estemos allá. Amén. San Juan 17:24, ¿verdad? Jesucristo le dijo al Padre, ¿verdad? Esa oración que Jesucristo le dijo: Padre, estas cosas, ¿verdad?, que tú me has dado, yo les he dado a ellos, para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Cristo está a la diestra de Dios sentado. Gloria a Dios, aleluya. Hay propósito, amado hermano, para nosotros. Todavía el Señor no ha terminado con nosotros. Todavía estamos pasando el desierto, todavía estamos pasando el proceso, todavía estamos pasando, ¿verdad?, por esta tierra. Pero el llamado de Dios es fiel y es verdadero, amado hermano. El Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Vamos a leerlo, amado hermano, en San Juan capítulo 17, versículo 24. Amén. Gloria a Dios, aleluya. 17:24, San Juan dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Para que donde yo estoy, ellos también estén. Usted y yo estamos incluidos ahí, porque el Señor nos ha llamado. Nosotros somos iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios. Él nos ha dado el privilegio, la potestad, amado hermano, de ser hechos hijos de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así como Dios, vemos, amado hermano, que en Segunda de Reyes capítulo 2, ¿verdad?, después de todo lo que Dios hizo con Elías, ¿verdad?, después de todo lo que hizo Dios, ¿verdad?, lo llevó a Elías. Pero hasta ahí donde estamos, amado hermano, pudimos pensar, Elías pudo haber pensado que Dios había acabado con él, pero sin embargo, todavía Dios no había acabado con Elías. El plan, el propósito de Dios para con Elías, todavía Dios no había cumplido su propósito, no había terminado su propósito con Elías. Todavía tenía Elías una tarea que hacer. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, Elías, ¿verdad?, después de todo lo que había pasado, recibe esta amenaza de muerte, ¿verdad?, y él sale huyendo, ¿verdad? Pero Dios estaba con él, Dios lo estuvo cuidando, Dios lo estuvo sustentando, ¿verdad? Y no voy a dar muchos detalles, amado hermano, pero vemos que Elías se encontró, ¿verdad?, en una cueva. Después de todo se encontró en una cueva. Antes de eso, ¿verdad?, se encontró, ¿verdad?, debajo de un enebro, dice, y ahí, ¿verdad?, le apareció un ángel y le dio de comer 2 veces. Elías estaba ahí durmiendo y le dijo: levántate, come. Y comió, y luego se volvió a dormir, y luego le volvió a aparecer y le dijo: levántate y come, que mucho camino terrestre. Y después de que comió, dice que Elías, fortalecido, caminó, dice, 40 días y 40 noches, y se encontró, ¿verdad?, Elías se encontró, dice, en esa cueva. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Elías, amado hermano, estaba en ese momento que Elías dice que quería morirse ya, ¿verdad? Cuando esta mujer le envió ese mensaje. En el capítulo 19, versículo 4, usted va a leer que dice que Elías le dijo: bástate, Jehová, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Imagine, para llegar a un punto tanto que Elías dije: quítame la vida. Elías se sentía solo, se sentía, amado, frustrado, sentía que no tenía nada ya que hacer. Bueno, y Elías se encuentra, ¿verdad? Lo encontramos en una cueva, dicen, en Oret, en el monte de Dios. Y luego Dios le dice: Elías, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías le dice, ¿verdad? He sentido un vivo celo por Jehová Dios, ¿verdad? Elías le dice, ¿verdad? Después de estar, imagínense, he sentido un vivo celo. Elías todavía, ¿verdad? A pesar de todo lo que estaba pasando, Elías todavía amaba al Señor. Y nuevamente, ¿verdad? Dice que Dios le habla a Elías y le dice nuevamente en el versículo 13: Elías, ¿qué haces? Y lo mismo volvió a repetir Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y Dios le dice, ¿verdad? Dios lo llama y le dice: Elías, no estoy dándole detalles, pero le estoy diciendo que Dios lo llamó y le dice en el 16, en el 15, y dijo Jehová, ve, en el 15, perdón, en el capítulo 19, verso 15, dije, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, a Jehú hijo de Nissi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Bet también complicado, de Abel Mealá ungirás para que sea profeta en tu lugar, ¿verdad? Después de Elías se sentía, ¿verdad?, que quería morir, pero Dios no había terminado con Elías. ¿Cuántas veces usted y yo yo me he sentido a veces así, hermano, que ya me parece, ¿verdad?, que ya no, Dios no va a obrar en nuestras vidas, nos sentimos, ¿verdad?, que Dios pues no está obrando en nuestras vidas. Elías así se sentía, Elías tanto que, le repito, ¿verdad?, dijo: quítame la vida. Pero Dios no había terminado. Dios le daba una última encomienda y le dijo: ve y unge, ¿verdad?, a estos reyes y a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Elías fue, ¿verdad?, y obedeció al Señor y cumplió ese mandamiento que Dios le había hecho. Es lo que tiene, ¿verdad?, lo que tienen aquellos llamados de Dios: obedecen a la voz del Señor. Y Dios obra en nuestra vida, amado hermano, como siempre hemos dicho, con temor, con nuestras debilidades, ¿verdad?, con nuestras imperfecciones, pero obedecemos a Dios. Estamos ahí perseverando, siempre siguiendo adelante, ¿verdad?, esperando en el Señor, porque Él nos ha llamado y Él, ¿verdad?, obrará en nuestras vidas y a su tiempo, ¿verdad?, Él, ¿verdad?, hará lo que tenga que hacer en nuestras vidas y Él nos llevará, ¿verdad?, a donde Él quiera llevarnos. Porque la palabra dice que la buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Él no deja su obra a medias. Gloria a Dios, aleluya. Y después de todo, amado hermano, vemos entonces, ¿verdad?, a Elías, ¿verdad?, siendo tomado. Después de todo lo que el Señor ha hecho con Elías, ¿verdad? Elías cumple su propósito, ¿verdad? O Dios cumple el propósito en Elías y luego lo lleva, ¿verdad? Elías no ve muerte, sino que dice que Elías en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, te va a leer ya en el 11, que Elías fue, ¿verdad?, el Señor lo separó de Eliseo en un carro de fuego con caballos, ¿verdad? Y fue levantado en un torbellino hacia el cielo. Por eso es, amado hermano, Dios te llamó, Dios te da un ministerio, Dios tiene un propósito en tu vida, pero Dios tiene, ¿verdad?, más allá de ese propósito que Dios tenga con nosotros en esta tierra, es llevarnos a su gloria. Amén. Para que donde Cristo está, ahí estemos nosotros con Él.
El llamado de Dios para nosotros, amado, es con un propósito, es con un plan. Dios tiene un propósito para con nosotros. Desde que nos llamó hasta que, verdad, venga, hasta que nos mande, verdad, o vayamos nosotros a Él, que ya que muramos, verdad, o Cristo venga por nosotros. El ministerio que Dios nos da, hermanos, no solo va a ser de gozo siempre, también vamos a estar en el desierto. Pero ese desierto no es para destruirnos, es para fortalecer nuestro carácter, para que nosotros nos vayamos pareciendo más a su Hijo Jesucristo. Y nuestra esperanza de gloria, amado hermano, es estar allá con Él, a la diestra del Padre, con Cristo Jesús, para siempre. Esa es nuestra meta, esa es nuestra esperanza de gloria, ¿verdad? No quedarnos en esta tierra. Como dicen, ¿verdad? Nuestra mejor vida no es ahora, nuestra mejor vida es allá en los cielos, con nuestro Señor, con aquel que nos ha comprado con su sangre, aquel que pagó el precio por nosotros, nuestro pecado, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, ¿verdad? Para que allá donde está Él, nosotros también estemos. Él nos lavó de nuestros pecados. Él nos ha dado esa gracia, hermano, de que nosotros, ¿verdad?, seamos sus hijos. Es por su gracia, no por obras, para que no nos gloriemos en su presencia. Dios nos ha llamado, amado hermano, y si Dios nos llamó, Él respaldará nuestro ministerio. Eso téngalo por seguro. Dios no es como usted ni como yo, ¿verdad? Nosotros empezamos algo y lo dejamos a media. Dios no, Dios lo que empieza, lo culmina. Dios empezó una obra en usted y Dios la va a perfeccionar. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amado hermano, hasta aquí lo vamos a dejar. Gloria a Dios. Acuérdese que Dios lo llamó a usted. Y si Dios le da un ministerio, el Señor va a respaldar, está respaldando y va a respaldar su ministerio. Pero es necesario, ¿verdad?, nosotros poner de nuestra parte, ¿verdad? Siempre con temor, como le repito, con temor, con todas nuestras imperfecciones, seguir al Señor y al llamado que Él nos haga. Vamos para adelante y el Señor obrará en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a cortar la transmisión.